Buenas tardes, nosotros somos los alumnos del grupo de Didáctica 2 de la carrera de Pedagogía en la Escuela de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y hoy nos acompaña la maestra Ruth Yasmín Betanzos Fernández y le vamos a hacer unas preguntas. Buenas tardes, maestra, le agradecemos su asistencia. Ok, ahora, Gracias, díganme. gracias a usted. Le voy a compartir mi pantalla para que pueda ver las preguntas. Ok. Ok, entonces, la entrevista. Nombre de la profesora, a usted le agradecemos mucho estar aquí. ¿Podría decirnos en qué institución o en qué se especializa? Yo laboro en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, imparto clases en la carrera de médico cirujano, imparto 3 materias, seminarios de integración socio-psicobiologicista en los 4 ciclos, 1, 2, 3 y 4, ética médica y pedagogía. Una mujer muy ocupada. Algo. Bien, estos somos los compañeros: Vargas Arellano Ernesto René, Vázquez García Rodrigo, Pérez Hernández Baleya, yo Agustín Leal Pérez, Núñez Santiago Guadalupe Catalina y Briones González Diego Sebastián. Porque la primera pregunta es algo sencilla, pero pues es importante y usted en sus palabras, ¿qué nos dice sobre qué es ser docente? Es importante que definan primero el marco teórico en el cual se desenvuelve un docente. Te voy a explicar. Profesor es un término que se utiliza a nivel curricular cuando se trabaja en planes de estudios como pueden ser en la educación formal, nivel básico, nivel medio superior, superior o de posgrado. Utilizas el término profesor. Docente lo puedes utilizar cuando trabajas con educación continua. Aparte de dar clases, yo laboro en la FES Iztacala y trabajo como una jefatura de sección para la División de Extensión Universitaria. Y nosotros ofrecemos cursos, talleres, diplomados como presencia de la universidad al interior de la República y zona conurbana. En este sentido, en educación continua se maneja el rol docente al profesor, a la persona que está impartiendo cátedra, que está impartiendo algún conocimiento a una población de alumnos o de participantes. Cabe destacar que la diferencia que hay entre un docente y un profesor depende al marco o al área donde se desempeña. Entonces, sí es importante que ustedes precisen si es un docente o en qué ámbito se va a desarrollar un docente, porque mucha gente a nivel medio superior también lo suele usarlos como sinónimos. Ah, ok. Gracias por aclararnos esta situación. Y la siguiente pregunta es, ¿usted qué considera que significa ser docente hoy en día? Yo creo que es un reto muy grande porque tienes en tus manos en diferentes niveles la formación educativa de los alumnos. Es el futuro, son las generaciones que nos van a representar. Tienes que hacer una conciencia, una reflexión sobre esos alumnos, porque si bien están un cierto periodo contigo, tú tienes que hacer lo posible por lograr una masa consciente, un ser humano consciente. Es un gran reto, es un gran compromiso, no solo a nivel social, sino también profesional, individual, personal. No puede ser nada más impartir cátedra. Tienes que también impartir valores, actitudes, comportamientos. Muchas gracias, profesora. La siguiente pregunta, bueno, se la hará nuestro compañero Sebastián. ¿Es una profesión o una vocación? ¿Qué? El ser, ¿Qué es una o una profesión? vocación el ser docente. Depende a la persona que le preguntes. Te puede decir, por lo general, alguna persona que se especializa en una disciplina, un médico, un biólogo, que recién egresan de sus estudios y lo primero que encuentran trabajo es en la docencia.
es siendo profesores. En ese sentido, ellos te dirían que están por la profesión. La vocación va más allá, porque como ahorita ustedes lo mencionan, están trabajando la materia de didáctica. Lo ideal sería que todos los profesores, indistintamente de la disciplina en la cual se hayan especializado, tomaran clases de didáctica o de pedagogía. Y eso les ayudaría muchísimo a transmitir sus conocimientos de una manera más adecuada y lograran al estudiante una mayor recepción, lograr un aprendizaje significativo. Depende, pero considero que debería ser una profesión. Una vocación, perdóname. Depende del contexto. ¿Qué es ser un buen profesor? Yo te puedo decir que hay dos maneras de catalogarla. La propia, pueden ser tres, la propia, la de la institución y la de los alumnos. La institución te hace una evaluación constante para saber cómo vas desempeñando tu labor docente. No obstante, los alumnos te pueden catalogar como eres una mala profesora. Llegas y nada más te pones a leer diapositivas o llegas y les dicen, les toca exponer a todos ustedes. Depende de qué es un buen profesor. ¿Un buen profesor es un profesor barco? Para ustedes habría que definir primero qué significa el término buen. ¿Buen es porque me pasa? ¿Buen es porque me pone 10? ¿O buen es porque me exige? Porque realmente aprendo con él, me cuesta trabajo, quizás obtenga un 6, un 7, pero realmente me lo gané, realmente aprendí de la asignatura, realmente me puso muchos retos en los cuales yo tuve que superar muchos obstáculos, tuve que aprender, investigar, establecer estrategias. Depende de qué ser un buen profesor. La idea también sería que un buen profesor no se queda nada más con lo que sabe, sino que constantemente se están cuestiones pedagógicas. Si quieres ser un mejor docente, un mejor profesor, tienes que hacer todo lo posible por capacitarte, estudiar y ver qué nuevas técnicas hay, qué nueva tecnología hay. Imagínense ahora con lo de la pandemia que sucedió, muchos profesores que no estaban inmersos en lo que era la educación a distancia, el reto tan grande que se les presentó, el poderles hablar a un monitor, el poder estructurar toda una clase hablándole a un monitor y luego más, si los alumnos no prenden su cámara y tú estás viendo ahí nada más la pantallita negra, pues dices tú, ¿a quién le estoy hablando? ¿No? ¿Cómo corroboras que realmente la persona del otro lado aprendió? Un buen profesor es un buen reto, pero eso también depende de que el profesor haga una autoevaluación, una autocrítica. El que hoy hayas salido avante y hayas logrado una buena clase no significa que el siguiente semestre no te esmeres. Muchos profesores dicen, ya estructuré mi clase, así se queda, y por siempre la siguen dando. Y cada vez hay que mejorar. No hay que quedarnos con lo que sabemos. Siempre hay que ir más allá. Okay. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La siguiente se la hará mi compañero Ernesto. Profesora, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál ha sido su reto más grande como maestro durante su enseñanza? El lograr que los alumnos se concentren en su mayoría. Son muy dispersos. En el nivel que yo imparto clases es licenciatura. Entonces, pese a que son médicos, por ejemplo, en mi área, es muy difícil que se concentren. Hay muchos que están dispersos y tienes que hacerlos concentrarse en la tarea y llegar al cumplimiento del objetivo. Es un reto que semestre tras semestre te vas a enfrentar. Y también un gran reto es la apatía. La apatía que manifiestan muchos de los estudiantes, que están ahí por conseguir una calificación, no porque realmente aprendan. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Muchas gracias, profesora. Bueno, la siguiente es, ¿está conforme con los materiales y planes que le otorga la institución de trabajo? No, no creo. Yo siempre he considerado que es importante desbastar o trabajar tienes que ir más allá.
Les explico, yo en la asignatura que imparto, Seminarios de Integración Sociobiologicista, presentamos un caso y vemos los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que influyen en ese caso en términos médicos. No obstante, yo voy más allá. Les puedo explicar en qué consiste una presentación electrónica, cómo se hace una diapositiva, o les puedo pedir que sus exposiciones no sean únicamente en PowerPoint, les puedo pedir que exploren más allá alguna otra aplicación, alguna otra herramienta, como puede ser PomTom, Prezi, Geniali, un Canva. O sea, tienes que ir más allá, darles elementos a tus estudiantes, no nada más porque te diga el plan de estudios, tienes que cubrir A, B, C o 3 unidades. No, tienes que llevar a tus alumnos más allá. No conformarte con lo que te dan, sino abrirles el panorama. Tu misión como docente es eso. Que no se vean sobre una sola línea, sino que se expandan sus posibilidades. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Buenas tardes. Como todas las demás personas, hay días buenos, hay días malos. Y hablando sobre el trabajo docente-profesor, es bien sabido que hay un desgaste, pues, muy duro. ¿Cómo lidia con esa parte del cansancio y del estrés? Le buscas el amor y el cariño a la docencia. Te encanta que tengas alumnos que de verdad se preocupan por aprender. Y tratas de que a los apáticos, a las personas que están muy conformistas, que nada más van por una calificación, tratarlos de motivar para que realmente aprendan. Es cierto, hay cansancio y es estrés, sí, pero tienes que variarle con la didáctica y ustedes lo van a revisar con diferentes técnicas, métodos, estrategias que ustedes se planteen. Si ustedes ven y dicen, no, mis alumnos están bien cansados, ¿cómo le hago? Caso concreto, yo doy clases a las 7 de la mañana. Los alumnos vienen de diferentes lugares cuando se hacía lo presencial, porque ahorita estamos en línea, pero venían de diferentes lugares y de verdad que mi clase duraba 3 horas. A la mitad de la clase ya se estaban durmiendo, si no es que a la hora. Entonces tú dices, ¿cómo le haces? Me organicé con ellos. ¿Saben qué? ¿Les gusta el café? Vamos a traer café o té todas las mañanas. ¿Quién tiene auto? Y traíamos café y nos tomábamos nuestra tacita de café. No comida, porque la comida, aparte de que despierta aromas y se queda todo el salón oliendo a comida, pues también no está por demás que se te antoje, ¿no? Entonces, mejor un cafecito o un tecito. Y ya cuando estaban muy cansados, se paraban, andaban de un lado a otro, no se sentaban únicamente en su silla. Es cansado, la idea no nada más es pedir, sino que también tienes que retroalimentar a tus alumnos. Tienes que decirle qué hizo bien y qué hizo mal y qué puede hacer para mejorar. Entonces, sí implica un compromiso, implica un cansancio, sí, totalmente. Pero tus alumnos no duran toda la eternidad y luego pónganse a pensar en la universidad, en la UNAM, ya más que un semestre es cuatrimestre o trimestre muchas veces. Consideren los días de asuetos. Las clases reales que estamos teniendo con los alumnos, ¿de cuántas horas son? Sí exige cansancio y estrés, sí, pero depende que le encuentres, como dice el dicho, el gusto al gusto. Tiene que haber un compromiso de tu parte. No debe ser nada más por el sueldo, que bueno, en este caso no es gratificante mucho el sueldo, pero creo que dar clases en la universidad, dices tú, eso es lo bueno, la máxima casa de estudios. La siguiente, por favor. Bueno, hoy en día existe una desventaja entre el profesor y la tecnología por acaparar la atención del alumno, lo que ocasiona que el alumno se enfoque más en el ocio tecnológico que en el mismo estudio. ¿Qué hace para fomentar la parte del estudio en vez del ocio? Trabajas con diferentes metodologías. Puedes utilizar y estar consciente que hay redes sociales que te pueden apoyar. A los alumnos no los puedes tener todo el tiempo concentrados en la pantalla. Tienes que generar estrategias. Puedes presentar un caso, a ver quién me complementa este esquema o quién me puede ayudar a leer la diapositiva. Y si los alumnos no quieren participar, por dedocracia, tú seleccionas de tu pantalla quiénes pueden participar,
y en qué momento. Y les vas a decir, todo el tiempo quiero su cámara prendida, si no se puede, cuando yo los nombre, por favor prendan la cámara o necesito que enciendan el micrófono. Te haces amigo de la tecnología en Zoom, puedes trabajar pequeños equipos. Entonces puedes hacer técnicas de estudio. Y dices, ok, vamos a hacer un debate, vamos a hacer un corrillo, un Philips 66. Y entonces divides a tu grupo en pequeños equipos. Y ya luego al final, pasado unos 10, 15 minutos, reúnes a todo el grupo otra vez. Pero necesitas hacerte de tecnología, de conocerla, de hacerte amigo de decir, ¿sabes qué? Hoy te toca, Diego, a ti exponer y necesito que ahora no solo tú vas a exponer, tú vas a presentar las diapositivas y otro de tus compañeros la va a explicar. O ¿sabes qué? Necesito que participen 3, 4, hagan un cuestionario y van contestando preguntas. Quiero que expongan, pero que ahora utilicen un crucigrama. Quiero que utilicen una sopa de letras. Y conforme vayan detectando cada una de las palabras, que las vayan definiendo, va participando un compañero diferente. Tienes que hacerte de diferentes estrategias. Y efectivamente, las redes sociales, mientras tú estás aquí desgañotándote y diciendo y hablando sobre la temática, los alumnos pueden estar chateando y lo ves literal en la pantalla, cuando están desconcentrados o cuando ves cómo se mueven sus ojitos. Entonces, sí, efectivamente hay cansancio. Tienes que dejar espacios para que vayan, reposen, tomen agua y después regresan otra vez a la clase. No tienes que hacer una clase tediosa, sino una clase dinámica, activa. No todos pueden participar porque luego tienes 30 alumnos y entonces ¿cómo le haces para que participen? Pero en la medida de las posibilidades procuras que la mayoría participen. Y si hoy estuvo la mitad participando, la siguiente clase procuras que sea la otra mitad. Y los callados, los profesores tendemos a detectar quiénes son. Entonces, sobre eso vas trabajando. A ver, fulanito de tal, la clase pasada, creo que no servía tu micrófono. A ver, ¿qué nos puedes decir respecto a este tema? Y entonces los invitas a dialogar, a platicar. Pero tienes que hacerte amigo de la tecnología y manejar diferentes recursos. Muchas gracias, profesora. Con gusto. Buenas tardes. Mi pregunta, Buenas tardes. que había mencionado algo al principio sobre que cuando estuvo durante la pandemia enseñando, no sabías en realidad si del otro lado le estaban poniendo atención. Entonces, además de eso, ¿qué otras dificultades trajo la pandemia? Muchas, empezando por la conectividad. No podías garantizar que la gente realmente estuviera conectado. A muchos les falló la tecnología. Muchos no conocían, ¿cómo se llama? Videollamadas. El Skype, hubo una población, el Google Meet, ¿cómo se llama? Diferentes videollamadas hicieron posible, ¿cómo se llama la otra? Cisco Webex. Entonces, diferentes aplicaciones nos ayudaron a poder trabajar, pero tienes que explorar, vuelve a lo mismo, tienes que explorar posibilidades y no casarte con una. El Google Meet dices, no, es que no sé formar pequeños equipos. O hazte amigo de el Zoom y a su vez de Moodle, de plataformas virtuales, de Blackboard. Entonces, tienes que conocer y tienes que hacerte autodidacta. Decía un profesor, ay, pero ¿cómo puedo mandar a mis alumnos a que investiguen en la red si yo mismo me pierdo? ¿Cómo le puedo decir? ¿Cómo lo voy a guiar? Yo le puedo decir y él ya en 2 minutos está investigando todo, ya me saca toda la información. Pues sí, pero yo creo que el conocimiento base lo tiene el profesor. Sabe cómo poner límites hasta donde, que hay documentos oficiales, que un blog, que un rincón del vago, que una Wikipedia, te puede dar elementos fundamentales, básicos, pero tú como profesor universitario tienes que irte más allá. ¿Implicó todo un reto? Sí. Un reto de paradigmas de los profesores, que rompieran con todas sus estructuras, porque si tú estás acostumbrado como un profesor de una escuela tradicional a dictarle a tus alumnos y a todos tenerlos sentados y calladitos, obviamente el hablarle a una pantalla dijo, no, momento, yo no le entro a eso. Hubo mucha gente que dijo, no, o sea, yo no estoy para eso, ya estoy cansado, ya estoy grande, no le entro. Y gente muy joven o gente un poco mayor que dijo, no, claro que sí, me cuesta trabajo, pero ahí voy, le sigo intentando. Yo voy para aprender. Entonces, yo creo que también gran incentivo fue la vocación, fueron nuestros alumnos, la preocupación porque el otro aprendiera,
un caso concreto, mi hija estaba estudiando química y su profesora de cálculo al inicio, ¿vieran cómo le costaba a la maestra? Tenía como 60 alumnos a la pobre. Y yo veía, porque estaba a un lado mío, cuando estaban en sus clases, y cómo le costaba a la maestra trabajar, cómo explicarles cálculo y hacerles ejercicios. Y posteriormente, al finalizar el semestre, no, hombre, la maestra se los dominaba. A ver, les voy a presentar, les voy a dar la presentación electrónica, quiero que me hagan estos cálculos. A ver, fulanito de tal, proyéctame y dime cómo hiciste el cálculo. Pero hábil la maestra. Al inicio no lo fue. También es cierto que había profesores que tú decías, no, están en la olla. Le explicaban, a ver, quiero que me haga ¿cómo se llama? Vamos a hacer un caso, el análisis de un caso para ver cómo puedes combinar el boro con el oxígeno. Imagínense 3 gramos de boro, imagínense 10 mililitros de oxígeno. ¿Qué les da? Y esa parte de imagínense, tú dices, no hombre, pobre el profesor está en la olla. Y los alumnos igual. Implicó muchos retos, sí. Nos trajo, ¿cómo puedes pasar lista? ¿Cómo puedes hacer que 60 alumnos te presten atención? ¿Cómo sabes? Y ustedes lo han de haber visto en muchos memes que ponen a la persona y la silla atrás. Le ponen nada más la imagen y la persona está por atrás o no se encuentra. Entonces, el mayor reto, ¿no decían en la sesión espiritistas de Zoom? Fulanito de tal, ¿estás ahí? Hazte presente. O sea, sí, implicó conocimientos, romper muchos paradigmas, quitarnos el alumno y el profesor. Yo mando, y más bien el reto del profesor fue, híjole, ¿y ahora cómo le hago para que le enseñarle a mis alumnos? ¿Qué estrategias utilizo? Al inicio a todos nos costó mucho trabajo, aun cuando tuvieras conocimientos de lo que era la educación en línea, el boom que se vino fue bastante. Mucha gente no tiene acceso a Zoom. Si han visto ustedes, si están en su casa, pero ¿qué tal consume los datos, cuando no tienen luz? No, hombre, se va como agua los datos con Zoom. Y más si prendes la cámara. Entonces son muchos retos, muchos conflictos también para las instituciones, ver cómo puedes trabajar esta parte, la teórica como sea la libras, pero ¿y la práctica? Vean, por ejemplo, los odontólogos que tienen que enseñar cuestiones de obturación, de limpieza, los cirujanos, cómo enseñan la anatomía, cómo puedes explorar un cuerpo, cómo puedes palparlo. En ese tipo de situaciones fue muy diverso, hay muchas dificultades y creo que sobre esas seguimos trabajando muchos. Algunos será mixto el ambiente en el cual trabajemos, tanto presencial como en línea. ¿Qué otra pregunta? Ok. Esa es pregunta de nuestra compañera Valeria. Ujú. Sí, buenas tardes, profesora. Mi pregunta es, ¿qué modificaciones realiza en sus planeaciones cuando en su grupo de alumnos se encuentra algún chico con TDA? Primero tienes que estar muy consciente de que realmente sea TDA. La ventaja que uno tiene como pedagogo es que rápido logras identificarlo. ¿Cómo puedes hacerlo? Volvemos a este punto. Las estrategias didácticas son fundamentales. Tienes que a la vez cuidar mucho la forma como te diriges a él, los trabajos que les pides a comparación de todo el grupo. Si se fijan ustedes, cuando los profesores nos piden calificaciones, generalmente en los planes de estudios vienen especificados bajo qué criterios, si son exámenes, si son trabajos, y a todos se les tasa igual. O sea, puede que tú durante tu clase detectes a un chico con TDA, con dislexia, con dislalia. Lo puedes detectar, pero a fin de cuentas a todos la institución te pide los califiques igual. Depende del profesor cómo vas a estructurar esas estrategias, esa manera de pedirle ciertos trabajos únicamente a ese alumno, a diferencia de todos tus compañeros. ¿Cómo los puedes procesar? Pero es diferente. Ok, No tiene muchas que ver con la gracias. metodología. Uh-huh. Ah, ok.
Bueno, esa es una duda que yo tengo que siempre me llama mucha atención. Es si usted cree que es diferente la educación pública a la privada, o como qué tan diferentes serían qué tan diferentes son. Obviamente es muchísimo, contiene más carga académica una privada que una pública. En una pública tienes 30 alumnos, en una privada, aunque tengas 30, tienes diferentes materias. La forma de abordar el contenido es diferente. Mientras en un alumno, en una privada, puedes reforzar eh, este, se llama matemáticas, por otro año, por alguna asignatura, refuerzas matemáticas, como que hay más concatenación, luego les prestas más atención en una escuela pública donde solo hay un profesor y tiene que trabajar un plan de estudios para todas las. Creo que la estoy perdiendo un poco, maestra. Te explicaba de la educación pública a la privada, es muy diferente, los planes de estudio y el abordaje es diferente. Obviamente la maestra de una educación pública presta menos atención a diferentes asignaturas como lo podría ser una profesora de educación privada. Hay mayor atención. Se van a objetivos muchas veces, a cumplimiento de objetivos. ¿Qué otra duda tienen? ¿Qué otra pregunta tienen? Esta es la última pregunta y sabemos que es algo como ambigua o difícil de decir de manera fácil, pero si estuviera en sus manos, ¿usted qué cree que podría hacer para mejorar la educación en el país? ¿O qué cosas cambiaría? ¿Qué haría? ¿Qué haría para mejorar del país? Capacitar a los docentes. Empezaría por eso, porque mis docentes estuvieran convencidos de la labor tan importante que tienen frente a sus alumnos. El que no fueran conformistas, el que fueran Maestra, no sé si a mis compañeros les pase, pero ahorita como que no la estoy oyendo muy bien. y que pusiera un profesor quizás muy activo con un profesor que es un poco más apático, que es más tradicional, para que le introyecte esta vitalidad, esa juventud, que haría mejorar planes de estudios. No solamente dar líneas generales, parámetros generales, como pudiera dar una educación crítica y darle la libertad de cátedra al profesor, pero con supervisión, con personas que realmente se preocupen porque sus estudiantes aprendan, por hacer algo más, por no quedarnos únicamente con ese plan de estudios, sino con buscar otro tipo de competencias, con cuidar la parte actitudinal, la parte ética, la parte moral que impartimos los profesores. El trabajo en equipo, que yo creo que esto es fundamental para que salgamos adelante. En la actualidad no puedes salir tú solito. Tienes que hacerte de elementos, de rodearte de gente, de vincularte con gente que valga la pena. Tú como docente podrás ser muy bueno, pero si no te alías con tu jefe inmediato, con la institución, con tus alumnos, no vas a salir adelante. Solo contra el mundo no se puede. Somos seres sociales y sobre eso tenemos que trabajar. Pero algo fundamental es que mis profesores se capacitaran en didáctica y en pedagogía. Eso les hace mucha falta, mucha, mucha, mucha. Y no ser profesores conformistas, que vayan más allá. ¿Sí me expliqué? Sí, y bueno, llegamos al final de la entrevista. Nuevamente le agradecemos mucho por su tiempo, por su espacio, por sus respuestas muy concretas. Le agradecemos mucho su participación. Con gusto, Rodrigo. Agustín, ¿no? Sí, Agustín, Agustín. Es que hace rato me apareció Rodrigo. no se preocupe. Que tenga un buen día, maestra.
agradecemos Igualmente, mucho. cuídense mucho. Y de verdad, aprendan, ¿eh? Ustedes van a ser nuestros futuros pedagogos y de ustedes va a depender la educación. Ustedes tendrán que convencer a los profesores tradicionales, a los profesores conformistas, que hay muchos métodos, muchas estrategias que la didáctica les brinde una gama de posibilidades muy buenas si las saben aprovechar. Si utilizan todas las herramientas y todos esos conocimientos tan maravillosos que tienen en bien de sus alumnos. Por un reconocimiento o por un pago que te dé la universidad, no es lo mismo el reconocimiento que te pueden dar tus alumnos y que te encuentres en la calle a tus alumnos y te reconozcan. Eso es magnífico. Y más que te reconozcan, que sean unos buenos profesionistas para que sirvan a nuestra sociedad, a nuestro país que tanto lo necesita. De suerte que ahorita no estamos en Ucrania. Qué bueno que están estudiando, chicos. De verdad que sí, aprovechenlo. Muchas gracias, maestra. Va a ser un camino largo, Muchas pero gracias. hay que seguirse esforzando. Muchas gracias. Gracias, profesora. Pian pianito, paso a pasito, no quieren correr. Aprendan poco a poco. Y si no saben de algo, investiguen, pregunten. Siempre arriesguense. El que no arriesga no gana. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no aprueben una asignatura? Échenle ganas para la siguiente. Aprendan, vayan más allá, chicos. No se queden con lo que saben nada más. ¿Va? Cuídense mucho. Cualquier otra duda, pues estoy para apoyarles o servirles. ¿Va? Muchas gracias, maestra. Gracias, profesora. Muchas gracias. ¿De qué para servirles? Hasta luego.